Existe una forma de representar la incertidumbre de un fenómeno aleatorio. Una herramienta que permite ponerle forma y sentido a todo lo que es impredecible y además convierte cualquier pregunta de azar en un problema que podemos atacar con matemáticas. No es intuición, sino una construcción. Es lo que conocemos como variables aleatorias. No estamos hablando de contar cosas, esto no va de muestrear. Esto va de abstraer. Las variables aleatorias van de deconstruir un fenómeno probabilístico y de esta forma definir explícitamente qué partes nos interesa analizar y bajo qué reglas probabilísticas queremos atacar el problema. Y así, con el modelo y las reglas en la mano, el azar deja de convertirse en un obstáculo y se convierte en tu campo de juego. Puedes entonces empezar a calcular sobre lo probable y lo improbable de tu experimento, de encontrar los valores que aseguren tu fenómeno o incluso de recrear realidades alternativas con unas simples líneas de código. Cuando dominas las variables aleatorias, el cielo es el límite. Soy Aitor González, tu estadístico de confianza y cada día el de menos gente, y hoy te voy a enseñar a que tú mismo construyas matemáticamente tus variables aleatorias. ¡Empezamos! Antes de empezar el vídeo, como siempre, 30 segundos de mi vida. Lo primero, gracias por el apoyo al vídeo de intervalos de confianza. La segunda, ¿habéis visto la del partner que hay aquí? ¡Ah! Me vislumbra mi propio éxito. Y la tercera, como siempre. Esto ya soy yo otra vez listo para explicar. A ver, para comenzar a construir la variable aleatoria desde cero, tenemos que comenzar por resolver un problema real, como siempre. Digamos que empiezas con lo más básico de la probabilidad, el lanzamiento de un dado o de una moneda. Este lanzamiento es lo que en estadística se conoce como un experimento aleatorio, un proceso en el que el resultado no se puede predecir aunque conozcas todas las condiciones iniciales. Tengo un vídeo hablando de todas esas cosas. Te dejo un enlace por aquí arriba si te interesa el tema. Un experimento aleatorio pueden ser infinidad de cosas. No todo tiene que estar en la vida ligado a los juegos de azar. Cualquier fenómeno en el mundo real que dé lugar a diversos resultados y además no puedas explicar la diversidad de esos resultados, se podría decir que es un experimento aleatorio. Lanzar una moneda al aire es el ejemplo más básico, pero también puede ser, por ejemplo, los fenómenos de compra, los fenómenos de la naturaleza, la interacción entre dos personas. Así que tienes un fenómeno del cual quieres entender algo. Una persona normal que se deja llevar por la vida te diría algo como... No intentes entenderlo. Siéntelo. No intentes entenderlo. Siéntelo. ¿Te imaginas aceptarlo del no intentes entenderlo, siéntelo como lema de vida? ¿Te imaginas dejar el vídeo aquí ahora? ¿Juas? Vale. Si estás viendo este vídeo entiendo que es porque tú no eres una persona normal. Es más, si estás viendo este vídeo probablemente eres una persona que tiene ciertos problemas para lidiar con los fenómenos que no entiende y le gusta tener mínimamente las cosas bajo control. Eso del control no es algo solamente un gag dentro del vídeo. Es una cosa muy importante. ¿Cuál es el límite de la realidad que puedes conocer? Porque el mundo real tiene demasiadas posibilidades para que las puedas abarcar todas. Cuando observamos un fenómeno aleatorio, la mayoría de resultados posibles son irrelevantes para nuestro análisis o para nuestras conclusiones. A ver, apuesta a cara o cruz. ¡Pájaro! Te lo dije. Aquí comienza la diferencia entre recoger datos empíricos contra modelizar. Cuando muestreamos, observamos todo lo que ocurre con toda la variabilidad y el caos del mundo real. Y, por desgracia, controlar la realidad es una cosa que está fuera de nuestro alcance. Quiero decir, en cualquier observación de un fenómeno aleatorio van a pasar un montón de resultados que nosotros ni siquiera consideramos desde un principio. De modo que, por desgracia, tenemos que pasar a acotar a escalas más pequeñas. Debemos acotar el espectro de resultados a posibles resultados que nos puedan interesar y ser útiles en nuestro análisis. Por ejemplo, al tirar un cara o cruz en una moneda, no esperas que uno de los resultados sea «se me ha caído la moneda debajo del sofá». ¡Se me ha caído! ¡Se me ha metido la moneda en el bolsillo! Recordad, las matemáticas son una simplificación de la vida real, no al revés. No puedes esperar a analizar y controlar todos los resultados posibles. Si esperas hacerlo, prepárate para enfrentarte a un infierno de cálculos. ¿Os acordáis de aquello de...? Creo que era en la guía del autoestopista galáctico que había un ordenador que tardaba como 1.000.000 de años en dar una respuesta de mierda. Pues más o menos eso, si esperáis hacer lo mismo. Cuando defines todos los resultados posibles que te interesa analizar, has tenido la primera construcción matemática que te interesa. Hemos llegado al definido como espacio muestral de un experimento. El espacio muestral suele representarse con la letra griega omega y es el conjunto de los resultados posibles que hemos decidido considerar útiles. El contenido del espacio muestral varía según el tipo de fenómeno que estamos observando.
Por ejemplo, si estamos considerando un experimento de cara o cruz, entonces nuestro espacio muestral va a contener únicamente las opciones cara o cruz. Cuando lanzamos un dado, en cambio, el espacio muestral se adapta a cada uno de los números posibles que puede ofrecer el dado, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y no solamente te tienes que cerrar a eso, hay construcciones aún más abstractas. Por ejemplo, si nuestro fenómeno aleatorio es un tiempo, el espacio muestral puede ser cualquier número real positivo, que escrito formalmente en matemáticas tiene esta notación. El espacio muestral es, en esencia, el catálogo de posibilidades que tú eliges mirar para tu fenómeno aleatorio, cuidadosamente delimitado para evitar realidades absurdas o incompetentes. Un detalle importante a señalar de los espacios muestrales es que son tan grandes como el número de posibilidades que contienen. Suena obvio, pero necesito matizarlo. Si por ejemplo quiero analizar el lanzamiento de un único dado, mi espacio muestral es de 6 elementos. Vale, está genial, pero ¿y si quiero analizar 2 dados? Si quiero analizar 2 dados, el espacio muestral pasa de tener 6 elementos a tener 36, porque tengo que considerar todos los pares de soluciones posibles. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 6, 1, 5, 1, 5, 3 y así sucesivamente hasta tener todos los resultados posibles. Ahora imagínate qué pasa cuando tienes que considerar 3 dados. Pues que ahora tienes que analizar 216 elementos en conjunto. Y cuando tienes 4, pues 1296. Y entonces, incluso acotando la cantidad de resultados, el espacio muestral suele crecer extremadamente rápido. Y menos mal que hemos descartado eventos que no nos interesan. Vale, enumerar las posibilidades es únicamente el primer paso en este constructo matemático del vídeo de hoy. Dado que hemos fijado este escenario, la siguiente pregunta lógica sería, vale, tengo toda la combinación de resultados posibles, pero ¿cuál de esos resultados va a ocurrir en realidad? Aquí es donde entra la parte de la construcción del modelo de probabilidad. Con ese punto de partida, el siguiente paso ahora es una construcción muy lógica. Tengo todos los resultados posibles, pero ¿cuál de ellos es más posible que el otro? Aquí es donde entra el modelo de probabilidad. El modelo de probabilidad es otra construcción matemática dentro del concepto variable aleatoria, y consiste en otorgar cierto grado de creencia a cada uno de los resultados otorgados al espacio muestral. La probabilidad viene a ser otorgar un cierto grado de creencia a cada uno de los resultados de tu experimento. Así que el objetivo del modelo de probabilidad es asignar a cada resultado dentro del espacio muestral su propia probabilidad. Es decir, que quede representado cuán plausible es cada uno de los resultados que hay. Esta probabilidad o este grado de creencia viene delimitado entre el 0 y el 1, donde 0 es que nunca pasará ese evento y el 1 es que va a pasar 100% de las veces. Pero ojo un momento, el mapa de probabilidad depende de la naturaleza del problema. Hay 2 vías para establecer ese mapa de probabilidad. Insisto, según la naturaleza del problema. La primera forma es conocida como la función de probabilidad, que solo tiene sentido cuando el número de resultados posibles dentro de tu experimento es finito. Es decir, que puedes contar el número de elementos que hay disponible dentro del espacio muestral. Cuando tenemos un experimento en el que el espacio muestral tiene resultados finitos, decimos que estamos ante un fenómeno aleatorio discreto. La función de probabilidad entonces es una función que asigna a cada resultado dentro del espacio muestral un número entre 0 y 1. Es tan fácil como una simple asignación. Hay una propiedad fundamental que la función de probabilidad debe asumir, y es que la suma de todos los resultados asignados debe sumar 1. Me explico con esto. Cojamos el ejemplo del dado. Al lanzar un dado a una de las 6 caras tiene que salir, del 1 al 6. La suma de todas las probabilidades asignadas a cada cara debe sumar 1. Ese 1 viene a representar la certeza de que va a pasar algo definido en nuestro espacio muestral. No trabajarlo de esta forma indicaría que estamos considerando en nuestro experimento cosas que no están dentro del espacio muestral, así que seguramente tendríamos cosas a analizar que no tendrían sentido. Si lanzo un dado debe salir una de las caras. Cuando uno de los resultados posibles dentro del espacio muestral es muy probable, se acerca mucho a 1 y cuando en cambio es muy relevante está muy cercano a 0. Por ese mismo motivo, también es importante destacar lo que conocemos como eventos imposibles. Eventos que técnicamente podrían estar considerados, pero que la probabilidad de estos es 0. Que vendría a ser, por ejemplo, la probabilidad de sacar un 7 en un dado de 6 caras. Técnicamente, no se puede. El segundo tipo de mapa de probabilidad que puedes hacer pasa cuando los resultados del espacio muestral no son contables. Es decir, que tienes o resultados infinitos o no numerables de alguna forma. En este caso entran ejemplos como la altura, el tiempo o la temperatura de una habitación. Y aunque te puedan parecer contables, no lo son en verdad. Por ejemplo, es posible contar la altura de una persona en 1,75, pero también puedes contar 1,7596.
y 1,759684 y 1,75968422 y ya no tengo más memoria para seguir con la secuencia. Puedes concretar el resultado lo más que quieras hasta el infinito. A tu gusto. En este tipo de fenómenos te puedes mover con un orden de precisión absurdamente concreto para el grado de la realidad cognoscible que tenemos. En este tipo de fenómenos los describimos como variables aleatorias continuas. Supongo que porque hay continuidad en el número hasta el infinito. Este tipo de procesos tienen una forma diferente de hacer a la función de probabilidad porque tienen una característica muy concreta. Y es que la probabilidad de cualquier resultado concreto siempre es cero. Y te cuento el porqué. En el momento que quieres buscar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que alguien mida 1,758694 centímetros, es muy probable que no lo encuentres. Por eso se dice que la probabilidad de x en cualquier punto es cero. Entonces, ¿qué hacemos para poder medir una probabilidad en este tipo de fenómenos? Pues en este caso, en lugar de ceñirnos a un número súper concreto, ampliamos el rango de posibilidades. En lugar de considerar la probabilidad en un punto, lo que hacemos es considerar la probabilidad en un intervalo. En las variables numéricas continuas, las probabilidades no se asignan a resultados individuales, sino a rangos de resultados. La forma entonces de elegir un mapa de probabilidad pasa por establecer una función de densidad de probabilidad. Ahora, como la probabilidad ha pasado a ser una función y no un número concreto, debemos calcular el área bajo la curva para poder calcular toda posible probabilidad que nos interese. Por eso, en este tipo de procesos, el área de probabilidad se define con una integral y no con un sumatorio. No podemos sumar cosas, sino que tenemos que caracterizar una función. Estas funciones son más difíciles de trabajar que las de probabilidad porque requieren el uso de integrales y no de sumatorios para poder trabajar con las probabilidades a las que apuntan. Una propiedad también muy interesante de saber de este tipo de funciones de densidad de probabilidad es que el área bajo la curva de toda la función de densidad tiene que ser 1. Por lo mismo que antes, es el mismo razonamiento, es el hecho de que algo va a ocurrir aquí. Lo que pasa está que es mucho más incierto porque no sabemos qué rango es el más plausible. Vale, estas son las dos formas de crear un mapa de probabilidad según la naturaleza del fenómeno al que te enfrentes. La pregunta interesante entonces es, ¿cómo se eligen las funciones de densidad o de probabilidad según la naturaleza del fenómeno? Pues lamento decirlo, pero la única solución factible es que te mojes. A la hora de definir unas probabilidades tienes que asumir una postura de cómo se reparte la incertidumbre en cada resultado del experimento. Y cuidado, porque hay que hacer estas asunciones de forma que sea realista y acorde al experimento que estás viendo. Quiero decir, el modelo de probabilidad es un reflejo de las creencias, conocimientos o hipótesis que tú tengas sobre el tema. Por ejemplo, vamos a volver al lanzamiento del dado. Nos encontramos en un escenario de una variable numérica discreta. Así que entonces, pues debemos desglosar las probabilidades de cada uno de los elementos. Pues, por ejemplo, uno de los mapas de probabilidad más comunes pensados para este tipo de situaciones es pensar en la simetría. Es decir, el dado está perfectamente equilibrado y todos los resultados tienen la misma probabilidad de salir. En este caso un sexto porque tienes 6 resultados, así que cuando lo desglosas, cada uno de los resultados posibles equivale a un sexto y el colapso de todas las probabilidades de ellos suman 1. Pero igual que puedes asumir simetría, también puedes asumir que no existe esa simetría, y que cada uno de los resultados posibles del dado está compuesto por una probabilidad diferente. Por ejemplo aquí, para el 1 es 0,10, para el 2 es 0,15, para el 3 es 0,5, para el 4 es 0,20, 0,25 y 0,25. Lo interesante de este escenario es que todas las posibilidades siguen sumando 1. Es decir, es un dado realista por mucho que te parezca imposible, porque puede haber caras que estén desbalanceadas. De hecho, el trucaje de dados sería algo muy común. Sigue siendo un espacio muestral digno y puede ser perfectamente plausible en la realidad. Lo que ya no puedes hacer es que, por ejemplo, uno de los resultados acapare toda la probabilidad y encima asignes más posibilidades, porque entonces cuando colapsas los resultados, eso ya no suma 1, suma algo más. Es decir, que mientras respetes las reglas puedes proyectar el nivel de creencia que quieras a tu mapa de probabilidad. Si tienes que comprobar que una moneda es justa, pues asumes simetría y si los resultados reales no se comparan a eso, pues quiere decir que, bueno, tú esperabas que algo era simétrico y resultó que no. Ahora bien, que puedas proyectar el mapa de posibilidad como quieras no significa que lo puedas interpretar como te dé la gana. Ahora que has construido el espacio muestral y el modelo de probabilidad, aunque parezca increíble, te queda un pequeñín detalle por pulir. El objetivo de todo este constructo matemático es para poder hacer cálculos y hacer análisis sobre fenómenos inciertos. Y hacer análisis implica sacar conclusiones, comparar magnitudes o calcular cosas. Cosas que requieren de números. Así que aquí entra la última fase del proceso, que es la traducción a número. Esto lo comento concretamente por los fenómenos discretos. En los fenómenos continuos no tiene sentido nada de lo que voy a explicar a continuación porque todos siempre son números.
De hecho, la misma construcción es números con infinitos decimales. Pero en los experimentos discretos cambia porque no hay una construcción de base numérica. Por ejemplo, cuando lanzo una moneda, yo lanzo un cara o cruz, no lanzo un 1 o 0. Y esto se aplica para todo, es decir, en el dado yo digo que tengo un 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero podría decir Paco, Peque, Piqui, Poco, Pucu y Gustavo. Y entonces tendría que calcular la probabilidad de que el dado me dé Gustavo. En los fenómenos discretos todas las cosas que se contabilizan se pueden contar como letras, así que hay que hacer una traducción a número. Sé que puede parecer un detalle menor, pero a más de uno se le puede complicar muchísimo la vida cuando traspasas el análisis a probabilidades. Y te lo voy a demostrar con un ejemplo. Imagina que quieres estudiar si una moneda hipotética está trucada o no. Es decir, si uno de los lados sale más que el otro. El espacio muestral es simplemente en este caso cara o cruz. Para poder encontrar si hay un desbalance en la media de veces que sale un resultado del otro, lo que hacemos es la media. Porque la media de valores numéricos discretos es al final la proporción de veces que aparece ese resultado entre todo el espacio muestral. Y recordemos que la proporción se puede interpretar como una probabilidad. Así que vamos a hacer esa media. Para calcular la media necesito una traducción a número. Así que digo, vale, 1 es cara, 0 es cruz. Bajo esta construcción, la media lo que me va a decir es la proporción de veces que me sale cara, porque básicamente lo que haré será sumar el número de veces que aparece cara multiplicado por 1 y el número de veces que aparece cruz multiplicado por 0. Algo multiplicado por 0 se irá fuera, así que lo único que me quedará será el número de veces que me ha salido cara entre el total de veces que he tirado la moneda. Vale, genial, esto encaja con el protocolo que espero. Pero ¿qué pasaría si lo hiciera al revés? Si decido hacer que 1 sea igual al resultado cruz y 0 igual al resultado cara, entonces se me intercambian las conclusiones. Ahora lo que estoy calculando es la probabilidad de obtener cruz. No sé si has empezado a darte cuenta de esto, pero la traducción numérica que he elegido no es arbitraria. Es una traducción elegida a propósito y a consciencia para poder trabajar sobre el fenómeno que estoy intentando describir. De hecho, podría hacer algo incluso más loco. Podría hacer que ese resultado sea cualquier número posible, A y B. Pero al hacerlo, al convertirlo a A y B, lo que obtengo está que la media entonces se me queda entre A y B. Por ejemplo, podría definir que A y B sean 1 es cara, 2 es cruz. Y ahora resulta que la media obtenida está entre 1 y 2. No puedo decir que la media sea la probabilidad ni de cara ni de cruz. Así que ojo cuidado cuando establezcas la traducción numérica porque es una parte fundamental dentro del protocolo de la variable aleatoria. Debe tener sentido acorde al experimento que quieres hacer, de lo contrario la puedes liar partísima en las conclusiones. Puedes hacer esta traducción antes incluso de asignar el mapa de probabilidad, pero por experiencia propia y de varios compañeros te recomiendo que primero hagas el mapa de probabilidad y luego traduzcas los resultados posibles. Vale, pues todo lo que llevamos de este vídeo hasta ahora ha sido la construcción de una variable aleatoria. Hasta aquí sería la lección básica. Dale a like, déjame un comentario, suscríbete, tal... Os estimo, adiós... Para ahí un momento. Quiero mi comentario bien merecido sobre qué te ha parecido la clase hasta ahora. Es una clase de introducción a la probabilidad. En lo que llevamos de vídeo te he contado la construcción de una variable aleatoria. Pero esto es solamente la punta del iceberg. Lo que queda del vídeo me voy a dedicar a explicarte más o menos nociones que puedes hacer una vez tienes la variable aleatoria bien construida. Así que tómatelo como un foreshadowing de lo que vendrá en vídeos posteriores. Necesito mi comentario, de qué buen servicio, cómo te preocupas por nosotros, queremos entenderlo todo. A ver, voy a empezar explicando la primera expansión de las variables aleatorias. Lo que se conoce como el espacio de sucesos. Espacio de sucesos. Espacio sucesos. Espacio de sucesos. Joder, puta madre, esta mierda no me sale. Espacio de sucesos. ¿Qué es esto del espacio de sucesos? Lo tengo que pronunciar despacio porque si no, no puedo. A la hora de construir el modelo de probabilidad de la variable aleatoria, me he limitado a hablar de las probabilidades de cada resultado de forma aislada. Sin embargo, muchas veces no nos interesa el evento aislado. Nos interesa calcular probabilidades en conjunto. Un evento es un subconjunto del espacio muestral. Si un resultado individual del espacio muestral es una unidad, el evento sería un bloque de unidades. Son subconjuntos del espacio muestral. Al espacio de sucesos lo denominamos con la letra A, un conjunto que está contenido dentro del espacio muestral. Este espacio de sucesos también tiene su propia ley de probabilidad, es decir, la suma de todos los elementos de un espacio de sucesos también tiene que sumar 1. Lo que pasa está que el 1 del espacio de sucesos no tiene por qué coincidir con el 1 del espacio muestral, porque uno está contenido en el otro. Considera el ejemplo del dado. Un suceso podría ser, por ejemplo, aquellos resultados que sean todos pares
Los resultados 5 y 6, cosas más enrevesadas, como podría ser un conjunto que implique tener el 2 o el 5 y el 3, que esto básicamente es incompatible, porque si tienes el 2 o el 5, no puedes tener el 3. Los sucesos imposibles son aquellos que, agregando ciertas partes del espacio muestral, muestran incompatibilidades en su forma de agregarse. Los eventos o sucesos tienen sus propias posibilidades y lo común y lógico sería construirlas a partir de las probabilidades individuales de los resultados. Claro, si tú has creado un mapa de probabilidad concreto para cada resultado individual, pues los sucesos será la suma de agregaciones individuales. Me guardo para un futuro vídeo cómo son esta forma de agregar las probabilidades para conseguir sucesos. Pero cuidado, ¿recordáis lo que dije antes de que las probabilidades las define el propio creador de la variable aleatoria? Yo puedo decir que cada resultado de forma individual funciona de cierta forma, pero en conjunto no tiene por qué ser así. Puedo crear y asignar nuevas probabilidades a ciertas partes del suceso. Y aunque lo que acabo de decir te parezca una absurdez como una catedral, esto es mucho más común de lo que suele ser. Este fenómeno en estadística es llamado confusión y tiene que ver cuando las probabilidades individuales y las probabilidades de eventos no coinciden directamente de la suma agregada. Es decir, las probabilidades de los sucesos no son deducibles a partir de las probabilidades individuales. Así que el modelo de probabilidad es mucho más flexible de lo que la gente se cree a primera instancia. Os prometo que si este vídeo gusta, os traigo un vídeo también hablando de confusión. Es que tengo muchos vídeos que hacer, pero cada uno de estos me cuesta una cantidad de esfuerzo que es ridículamente grande. Vale, hasta aquí el tema de los eventos. Me queda un último tema para tocar en el vídeo de hoy, y es las funciones que habilita el tener una variable aleatoria. Cuando hablo de las funciones que habilita es qué cosas puedes hacer ahora que tienes una variable aleatoria definida. El mapa de probabilidad lo has tenido que definir tú, así que la función de densidad o la función de probabilidad vienen dadas por ti mismo. Eso es una parte que te tienes que mojar, pero ahora las otras te permiten hacer cosas, te permiten empezar a extraer conclusiones de tus resultados. La primera función que puedes habilitar es la función de distribución. La función de distribución es una función que te dice para cualquier valor de la variable aleatoria cuánto vale la variable aleatoria hasta ese punto. Es decir, ¿cuánta probabilidad se ha acumulado hasta cierto punto concreto? La pregunta que puedes contestar con la función de distribución es ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria pueda tomar un valor menor o igual que x? Y esto funciona para cualquier función de probabilidad o de densidad que tengas. Sea cual sea la forma de la función de probabilidad que utilices, da igual, esto siempre cogerá desde el menor de los elementos hasta el punto x. Ojo, cuidado, que en el caso de la función discreta tiene que ver según el orden en el cual hayas incorporado los elementos en el mapa de probabilidad. Vamos a replicar el ejemplo con el dado. Según la función de distribución, ¿cuál es la probabilidad de que un resultado sea igual o menor a 4? Pues aplicando la función de distribución tienes que la probabilidad de que x sea igual o menor a 4 es igual a que la probabilidad de x sea igual a 1, a 2, a 3 o a 4. Así que un sexto más un sexto más un sexto más un sexto, 0,67. Dado que haces una acumulación, esto tiene propiedades matemáticamente interesantes, como por ejemplo de que la función siempre es creciente, ya que estás acumulando resultados, de cuando algo viene del límite inferior la función de distribución vale 0 y de que cuando se está acercando al límite superior de todos los resultados posibles la función vale 1. En los casos discretos, además, tener en cuenta que esta función tiene saltos, es decir, no es continua. Esta función es súper útil porque te permite trabajar por rangos de probabilidad también a la hora de definir cosas. Vale, función número 2. Si la función de probabilidad o la función de densidad te hablan de cuán probable es un resultado, la función cuantil es la inversa. Dada una probabilidad, ¿cuál es el resultado que la genera? Un detalle interesante es que, como podéis ver en la notación matemática, es que es la inversa de la función de probabilidad. O debería ser matemáticamente casi la inversa. Es decir, evaluando el área de ciertas probabilidades podemos hallar qué números dan lugar a eso. Por ejemplo, en una distribución normal estandarizada que va entre el 0 y el 1, sabemos que el 95% de probabilidad implica el 1,96. Es decir, que 1,96 es el valor dentro de esa distribución que hace que se cumpla el 95% de probabilidad. Vale, súper útil estas dos, voy con la última. Función número 3. No le he encontrado un nombre concreto, pero le voy a llamar función de generación aleatoria. Nombre en patente sin cumplir estándares de confianza. Una cosa súper importante y súper guay que puedes hacer cuando tienes una variable aleatoria bien definida es que puedes generar valores aleatorios acorde a esa distribución aleatoria. Esto básicamente viene a significar simulaciones en el ordenador. Se puede construir muy fácilmente algoritmos que produzcan datos artificiales que de algún modo se comporten igual que la función de probabilidad original elegida. La forma de hacer esto es muy sencilla.
Consigues un generador de números aleatorios, a ese número aleatorio lo interpretas como una probabilidad entre 0 y 1 y aplicas la función cuantil. Esto lo puedes hacer para generar cualquier distribución de datos, ya sea por ejemplo el lanzamiento de un dado, la simulación de un tiempo o el retorno de valores de un mercado de valores. Da igual cómo te lo montes, a la larga, mientras tengas esa función cuantil y un generador de números aleatorios, puedes generar números aleatorios de cualquiera de estos problemas. Eso es lo que permite que los estadísticos y la data science se adapte súper rápido a cualquier escenario, ya que incluso a pesar de no saber cosas, simplemente las puedes simular y empezar a contestar dudas. Y con eso y un bizcocho, ¿se estará esta gente tomándose un bizcocho al otro lado de la pantalla mientras se ven mis vídeos? Bueno, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido, espero que hayas disfrutado tanto el vídeo viéndolo como yo haciéndolo. Este vídeo encajaría perfectamente en Introducción a la probabilidad para estadísticos. Así que puedes cursarlo en alguna plataforma online o puedes verte este vídeo, quedarte con la idea e intentar llevarla a cabo durante ejercicios. Quiero aprovechar un poquito de feedback en los comentarios, decidme si os interesaría que también hiciera vídeos resolviendo problemas, porque la teoría y las explicaciones están muy bien, pero entiendo que también se quieran llevar a la práctica. Te voy dejando un adelanto, estoy empezando a preparar una serie de vídeos de distribuciones de probabilidad, y cada una de ellas te la voy a explicar como expliqué los intervalos de confianza. Es decir, va a incluir anacronismo histórico, construcción de la idea y qué implicaciones ha tenido en el mundo de la estadística. Creo que no me dejo nada más que decir, así que eso es todo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Os estimo!